Después de haber visto en las partes 16 y 17 de nuestra serie algunas de las tácticas y los medios que usa el enemigo, ese sistema místico condenado por el apóstol Pablo por no ser según el Cristo, como nos dice en la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 8. Ahora, en este video, avanzamos hacia adelante para apreciar el gran contraste contra todo aquel vano engaño. Y lo primero que notamos es la forma en que el apóstol nos presenta al Cristo ahora como Él es, un Salvador completamente suficiente, pues en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente, y estáis en Él completos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Nos dice en los versos 9 y 10, el Cristo es visto aquí como el mediador entre Dios y los hombres, pues en Él, en el Cristo, habita toda la plenitud de la deidad. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Y nosotros somos completamente llenos en Él. Ahora, escuchen esto, porque en el Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Aquí se hace un énfasis en la palabra corporal, pues Dios, que es espíritu, y es invisible e inaccesible, y el hombre que es finito y de carne, necesitan un mediador entre ellos. Pero ningún hombre, ningún humano, ya sea hombre o mujer o animal, podría calificar para ese alto oficio, ningún ángel, ningún principado o potestad. Pero escuchen esto, esa posición tan importante y sublime solo podía ser alcanzada por el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, nos dice el apóstol en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Ahora bien, volviendo a Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10, uno de los temas importantes que se relaciona con el concepto de la plenitud. La plenitud tiene mucho que ver con el título del Señor como cabeza, que también se menciona aquí en Colosenses capítulo 2. Y también aprendemos de la epístola a los Efesios capítulo 1, verso 10, que en la administración de la plenitud de los tiempos, resumir completamente bajo una cabeza todas las cosas en el Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra, en Él. Esta palabra que hemos traducido resumir completamente bajo una cabeza nos proporciona el título cabeza, como se puede ver en los versos 22 y 23 de este mismo capítulo. Y en Efesios capítulo 4 versos 13 al 15 de nuevo tenemos la relación de la plenitud con la jefatura, la cabeza, el cual es el Cristo. Noten cómo dice, verso 13, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hacia un hombre completo, a la medida de la estatura de la plenitud del Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños, siendo agitados por las olas y llevados por toda clase de viento de enseñanzas, por la estratagema de los hombres en astucia, según el método del engaño, sino más bien, hablando la verdad en amor, crezcamos hacia Él en todo, el cual es la cabeza, el Cristo. Volviendo a la carta a los Colosenses, encontramos que se menciona la cabeza y la plenitud en dos pasajes.
Primero en Colosenses capítulo 1 versos 18 y 19, donde dice: y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia, porque en Él se complació que habite toda la plenitud. Y en Colosenses capítulo 2 versos 9 y 10, como ya vimos, dice: pues en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente, y estáis en Él completos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Con todos estos pasajes mostramos el hecho de que sin el Cristo como cabeza, la plenitud sería imposible. Pero, ¿qué es o de qué se trata la plenitud? Para contestar esta pregunta, pasemos al Evangelio de Mateo capítulo 9 verso 16, donde la palabra plenitud, en el original es pleroma, aparece por primera vez en un contraste. Es todo lo contrario con la palabra rotura o esquismo en el original. Esta rotura o este esquismo se refiere a Génesis capítulo 1 verso 2, cuando la tierra vino a ser desordenada y vacía y oscuridad. Noten que no dice y la tierra estaba desordenada y vacía, sino que en el hebreo original dice y la tierra vino a ser, porque esta palabra hebrea, hayá, significa llegar a ser, o fue, como en Génesis capítulo 2, verso 7, y el hombre llegó a ser un alma viviente, o el hombre fue un alma viviente. Volviendo a Génesis capítulo 1, verso 2, y la tierra llegó a ser desordenada y vacía y oscuridad. Este es el esquismo, esta es la rotura que se menciona en Mateo capítulo 9, verso 16. También es el derrocamiento o la derribación del mundo que se menciona en la carta a los Efesios capítulo 1, verso 4, donde dice: según nos escogió en él desde antes del derrocamiento del mundo, para que seamos sus apartados, es decir, sus santos y sin mancha delante de él, en amor. ¿Notaron eso? Antes de que esta presente creación fuera llamada a existir, hubo una caída en la que estuvieron involucrados los seres espirituales, los ángeles y principados y potestades. Y porque el cielo y la tierra fueron afectados, porque fueron afectados en el propósito de Dios, se incluyó. Escuchen ustedes que preguntan cuál es el propósito de nuestra existencia. Escuchen hasta el final de este video para que sepan cuál es su propósito. En el propósito de las edades se incluyó una gran multitud llamada el cuerpo del Cristo. Estos en particular están destinados a heredar los lugares celestiales, así como también se incluyó otras multitudes de redimidos que heredarán otros ámbitos, como se nos dice en Mateo capítulo 5, verso 5. La multitud llamada el cuerpo del Cristo, el apóstol Pablo lo llama un misterio en las epístolas a los Efesios y Colosenses. Esta multitud en particular fue elegida en el Cristo antes de Génesis capítulo 1, verso 2. Pero en la multiforme sabiduría de Dios, a los ángeles
y a los principados, incluso al propio Adán, se les permitió una prueba individual, una prueba que en todos los casos terminó en fracaso. Así es que no puede haber certeza definitiva e irrevocable en el universo hasta que todos, no solo los humanos, sino todos los principados y potestades, todos los ángeles y espíritus ministradores, todas las cosas en el cielo y en la tierra, estén reunidos bajo la autoridad de Moshiach, del Cristo, porque en Colosenses capítulo 1, verso 18, el Cristo es revelado como la cabeza de la multitud, llamada la Iglesia, y a la misma vez, el Cristo es la cabeza de todo principado y potestad, se nos dice en Colosenses capítulo 2, verso 10. Y todo esto, desde la rotura, el esquismo de Génesis capítulo 1, verso 2, todo esto explica la necesidad y la naturaleza de la reconciliación que se menciona en Colosenses capítulo 1, verso 20. Porque dice, y a través de él reconciliar todo, haciendo la paz, mediante la sangre de su cruz, todo, ya sea sobre la tierra o ya sea sobre los cielos. La carta a los Efesios aquí revela al Cristo como la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, en la cual la enemistad que fue perpetuada durante el periodo que cubre el libro de los Hechos. Esa enemistad, como un muro intermedio, aquí se dice que fue derribada. El resultado es que los ambos, judíos y gentiles, son creados en un solo y nuevo hombre, es decir, en una nueva creación, logrando así la paz. Esta reconciliación se habla como que sucede en un solo cuerpo, en Efesios capítulo 2, verso 16. Ahora, en la historia de la nación de Israel, también hay una rotura o un esquismo, pero cuando la plenitud de Israel haya entrado, la nación dividida finalmente estará segura, pues el profeta Oseas dice en el capítulo 1, verso 11, y se congregarán los hijos de Yahudá y de Israel, y nombrarán un Rosh Echad, eso es, una cabeza, solo un jefe. En Primera de Corintios capítulo 11 se nos dice que el Cristo es la cabeza de todo hombre en el orden divino. Pero en el capítulo 15 el tema se expande más, donde dice que el Señor del cielo es revelado como el último Adán y el segundo hombre. Pero cuando haya alcanzado el propósito de los siglos y el resultado de la rotura de Génesis capítulo 1, verso 2 haya pasado con las primeras cosas, incluyendo el abismo, como se menciona en Apocalipsis capítulo 1, verso 1, entonces, y solo entonces, todo estará en el Cristo. Actualmente, solo nosotros, la multitud llamada la iglesia, la cual es su cuerpo, lo reconocemos como la cabeza. Pero entonces, toda la creación lo reconocerá como la cabeza de todas las cosas, en el cielo y en la tierra. Y entonces, Dios será todo en todos, y finalmente se alcanzará la plenitud.